aquí en el punto donde vamos a hablar acerca de la cardiopatía isquémica. Entonces, en este grupo de alteraciones de cardiopatía isquémica, dependiendo de las manifestaciones clínicas y el tiempo de evolución de la isquemia cardíaca, vamos a tener alguna de estas formas de presentación. Por un lado tenemos el infarto al miocardio, la angina de pecho, la enfermedad cardíaca isquémica con falla cardíaca y la muerte cardíaca súbita. Dentro de este grupo, el factor predisponente más importante para que se presente alguna de estas cardiopatías isquémicas va a ser la aterosclerosis crónica. Entonces, en la mayoría de estos grupos, como les comentaba, lo más frecuente es que vamos a tener un trastorno a nivel de los vasos sanguíneos, secundario a una aterosclerosis, y por lo tanto evolucionar a una cardiopatía isquémica. ¿A qué se va a deber que se presente esta alteración, esta cardiopatía? Es debido a la disminución de la perfusión coronaria en relación con la demanda cardíaca. Puede ser debido a que exista una interacción compleja y dinámica entre las estenosis ateroescleróticas fijas de las arterias coronarias epicárdicas, a que se presente una trombosis, pero esto secundario a que se rompió una placa de aterosclerosis y obstruya la luz de alguna arteria coronaria, secundario a la agregación plaquetaria, cuando hay una lesión a nivel del endotelio, acuérdense que ya habíamos hablado también de esto, se activa la agregación plaquetaria y por lo tanto va a dar lugar a la formación de trombos y también el espasmo vascular. De esto ya habíamos hablado también en las clases pasadas cuando sus compañeros pues dieron el tema acerca de la aterosclerosis, donde tenemos en la imagen de la izquierda, esta es una aorta que está así pues abierta a la mitad, está partidita y está abierta para que se pueda ver su luz interna. Entonces, donde se ven las flechitas, pues se alcanzan a ver como unas plaquitas fibrosas que se ven de color blanco y que si nosotros lo tocamos se siente de una consistencia un poquito más firme, como fibrosa, de un aspecto fibroso. Entonces, esta sería como un estado, pues, leve de la enfermedad. Pero si se fijan en la imagen de la derecha, aquí ya tenemos que todas estas placas de ateroesclerosis se encuentran incluso ulceradas. Son unas placas que se ven complicadas, que tienen unas zonas centrales huecas y que además ya tienen la formación de trombos en estos sitios donde se presenta la ulceración. Entonces, aquí el daño secundario a la aterosclerosis pues ya es más intenso, ya es más grave, incluso con ulceración de la aorta. Y aquí lo vemos ya con un corte histológico. El corte histológico en la imagen, en la primera imagen donde tenemos esta tinción sencilla de hematoxilina y eosina, vemos una zona donde hay una placa aterosclerótica, si se fijan, ahí tenemos esta obstrucción de la luz secundaria a la presencia o a los depósitos de fibrosis. Y luego, en la imagen de la B ya tenemos que está presentándose como una disección de la pared aórtica. Aquí ya tenemos, además de la presencia de un trombo, que es el que está obstruyendo prácticamente toda la luz de la aorta, de la coronaria, perdón, creo que esta es una arteria coronaria, y entonces lo que estamos viendo también ahí es una disección de su pared. Y en la C, esta es una imagen de una tinción especial donde vamos a ver que las fibras de color rojo predisponen o más bien están indicando la presencia de fibrina y lo de color azul pues estamos viendo como lo que correspondería a las capas musculares. Entonces, en más del 90% de los pacientes que presentan una isquemia, una alteración isquémica cardíaca van a presentar aterosclerosis. Y aquí, cuando se obstruye la luz en más del 75%, entonces sí puede causar datos de isquemia sintomática. También esta imagen ya la habíamos visto, pero la vamos a recordar porque es la secuencia para que se presenten las obstrucciones del vaso sanguíneo primero y eventualmente que se presente un síndrome coronario agudo. Entonces, bueno, en la parte superior tenemos las capas que forman
a una arteria coronaria, tenemos la íntima, la media y la adventicia, y en la parte de abajo ya vemos un trombo, perdón, depositan entre las primeras dos capas que corresponderían a la íntima y la media, se ubican estos depósitos tanto de colesterol como de restos de fibrina que forman una placa aterosclerótica. Aquí como ya tenemos una lesión a nivel de pues de esta arteria coronaria, ya se va a empezar a dar la agregación plaquetaria. Tenemos una lesión endotelial y esto va a predisponer a la agregación plaquetaria. Es lo mismo que habíamos visto en las clases cuando hablábamos de todas estas clases que vimos donde hablamos de la agregación plaquetaria. Entonces empiezan a formar estos trombitos, aquí el vasito va a tener dos opciones. O se libera este trombo y se hace la luz permeable para que se permita el paso de la circulación sanguínea, o se obstruye por completo formándose un trombo. Este trombito puede obstruir la luz o se puede liberar y viajar en forma de émbolo y obstruir otro sitio de la circulación coronaria. Entonces, estas son como las opciones que tenemos para que se presente una enfermedad de tipo isquémica secundario a la formación de trombos a nivel de las coronarias. Y pues obviamente dependiendo del grado de obstrucción va a ser la presencia o la característica sintomática del paciente. Ok. En este punto vamos a hablar acerca pues de las características que hacen la diferencia cuando hablamos de una angina de pecho o cuando hablamos de un infarto agudo al miocardio. ¿Quién me quiere comentar cuáles son las características principales para decir si se trata ya sea de una angina de pecho o si se trata de un infarto? ¿Cuáles son las características que vamos a observar para que podamos hacer la diferencia entre ambos? A ver, ¿quién quiere comentar cómo se presenta una angina de pecho y cómo se presenta un infarto? Porque ambos, si se fijan, corresponden a cardiopatías isquémicas, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? Aquí ya les estoy poniendo la angina de pecho, entonces, ¿cuál será la diferencia con el infarto del miocardio? Que la angina de pecho es un dolor que se puede quitar con el reposo. Bueno, la angina de pecho estable, si se reposa, se quita el dolor y el infarto no, es persistente. Ajá, esa es una de las características que remite pues con el descanso, ¿verdad? Y en cuanto al tiempo de evolución, aquí si se fijan les pongo de 5 a 15 minutos. Cuando hablamos del infarto, ¿cuál es el tiempo de evolución que hablamos para decir que se presenta un infarto o una angina de pecho? En cuanto a su tiempo de evolución. O puesto de otra manera, también lo que ya habíamos comentado, cuando se produce ya muerte celular en las células cardíacas, una vez que ya hay una lesión irreversible. ¿Cuánto tiempo pasa para que se presente una lesión irreversible? No recuerdo bien si era media hora.
Ay, doctora, creo que tiene su micrófono apagado. Sí, perdón, estaba apagado. Lo que les comentaba aquí en la angina de pecho nada más es que se va a presentar un dolor que es paroxístico, que es súbito, que es recurrente y que se presenta como un malestar subesternal o precordial. Y aquí pues lo que les decía ya también hace un momento, donde tenemos una isquemia que se presenta de 5 a 15 minutos y por lo tanto es una isquemia, una lesión que no va a inducir necrosis de los miocitos, es una lesión que es todavía en este punto reversible. Y ahora sí me paso a la siguiente diapositiva donde les comentaba que se pueden ver 3 presentaciones, donde tenemos las anginas de pecho estables, que ya es lo que me comentabas, la angina de Prince-Metal o angina vasoespástica y la angina inestable. ¿Ya han leído algo de la angina de Prince-Metal o qué es lo que decía su libro acerca de este tipo de alteración? ¿Qué es la angina de Prince-Metal? Bueno, ya Es vi lo que que no se da leyeron, por pero mañana, vasoconstricción. ajá, Sí, vasoespástica, cuando hay sí, vasoconstricción. ok. Bueno, se los paso nada más porque ya mañana salimos de vacaciones. Pero bueno, sí, exactamente. O sea, así como les comentaba, en estas alteraciones, la angina de pecho estable, la inestable y el infarto agudo al miocardio usualmente van a estar dados por una o precedidos de una alteración de tipo ateroesclerótica. En esta angina de Prince-Metal, o también como les pongo ahí, angina vasoespástica es precisamente por eso, porque es secundario a un espasmo del músculo liso y por lo tanto se puede dar manifestaciones isquémicas, pero no tanto por una obstrucción por una placa aterosclerótica, sino más bien porque hay una estenosis secundaria, un espasmo intenso del músculo liso, lo que causa un estrechamiento de las arterias coronarias. Esta, obviamente, esto también puede predisponer a alteraciones de tipo isquémica secundarias a este espasmo. Y luego, hablando del infarto de miocardio, aquí tenemos que es una muerte del músculo cardíaco secundario a isquemia. Ahora sí ya estamos hablando de una lesión celular que es irreversible. El infarto se puede presentar básicamente de 2 tipos. Cuando hablamos de un infarto transmural es que hay afectación de todo el espesor de la pared, todo el grosor de la pared, específicamente hablando de la pared ventricular, en la distribución de alguna de las arterias coronarias. Esto es lo que habíamos comentado ayer, que dependiendo de cuál territorio de la coronaria se ve afectada, pues va a ser el sitio donde se va a ver la afectación de secundaria a la isquemia. En el caso del infarto subendocárdico, este es un área de necrosis que se encuentra limitada al tercio interno de la pared ventricular y puede ser ya sea en el territorio de una o de más arterias coronarias, pero este es como un infarto un poquito más superficial, podríamos decirlo, no hay afección de todo el espesor de la pared. Bueno, en cuanto a su patogenia, el 90% de los casos se va a presentar por una oclusión arterial de alguna de las coronarias y va a ser responsable de estos cambios. Vamos a tener que hay un cambio súbito en la placa ateromatosa. ¿A qué se refiere esto? Puede ser que tenemos ya una placa que se encuentra pues estable, por decirlo de alguna manera, tenemos estos acúmulos de lípidos, tenemos los restos de fibrina, pero esta placa pueden liberarse ciertos fragmentos. Entonces, al momento de liberarse ciertos fragmentos, al momento de romperse la placa, va a haber una activación endotelial. Al momento de que ya tenemos una activación endotelial, se van a comenzar a liberar todos estos factores de la coagulación sanguínea, como es la liberación del tromboxano A2, serotonina, factores plaquetarios que favorecen la agregación plaquetaria. Entonces, aquí también, al momento de haber una activación del endotelio, lo primero que va a haber es un vasoespasmo o vasoconstricción, que es como el mecanismo reflejo de todos los vasos sanguíneos que tienen al momento de que hay daño endotelial. Hay un vasoespasmo, una vasoconstricción, esto tratando de limitar
como el proceso hemorrágico, que es lo que piensa que está pasando el vaso sanguíneo. Se piensa que hay una hemorragia al momento de que hay una lesión endotelial y por lo tanto el primer paso es contraer ese vaso sanguíneo para limitar esa hemorragia, ese trastorno hemorrágico. Pero aquí pues sale contraproducente porque ya sabemos que esa zona, esa luz arterial ya se encuentra obstruida y además le añadimos el vasoespasmo y por lo tanto va a haber más isquemia. Otro punto aquí importante también es que se activa la vía extrínseca de la coagulación. Entonces va a evolucionar, se va a formar un trombo y que va a obstruir por completo la luz del vaso. Entonces ya teníamos este sitio de obstrucción secundaria, una placa aterosclerótica, se activan todos estos mecanismos de agregación plaquetaria y por lo tanto van a favorecer la formación de un trombo que obstruye por completo la luz o en caso de que el trombo se libere, pues se forma un émbolo que puede viajar y obstruir otro sitio de la circulación coronaria. El 10% de los casos restantes, lo que comentábamos, el 90% se va a deber a una placa aterosclerótica, que esa placa aterosclerótica se lesiona, se rompe, algo pasa, se vuelve inestable y se activa todas estas, todo el proceso de coagulación, todo el sistema de coagulación que hace que se forme un trombo. Y en el 10% de los casos restantes vamos a tener, como en el caso que les mencionaba de la angina de Prinzmetal, puede ser secundaria un vasoespasmo, pueden formarse émbolos que vengan de algún otro sitio y obstruir una arteria coronaria, o también que sea inexplicado, que no se pueda determinar cuál fue el caso que está causando una isquemia o un infarto al miocardio. Pero vean, la gran mayoría va a estar debido a la formación de placas ateroscleróticas. El miocardio va a responder a la lesión y lo que va a pasar es que la obstrucción súbita de este suministro sanguíneo va a causar isquemia y eventualmente puede causarse muerte celular, dependiendo de qué, tanto de la gravedad de la obstrucción como del tiempo de evolución. Van a ser los factores pronósticos más importantes que vamos a tener para poder sospechar de cómo va a evolucionar esta lesión al miocardio. Aquí les pongo esta tablita donde tenemos qué es lo que pasa, cuáles son los eventos que pasan específicamente en la célula cardíaca cuando hay una isquemia. Al momento, inmediatamente después de que se produce esta isquemia, que ya hay hipoxia en los tejidos, va a empezar luego la depresión de ATP. Comienza a disminuir la formación de ATP. A los 2 minutos, si se fijan, empieza a perderse la contractilidad de la célula miocárdica. Y una vez que se reduce el ATP hasta el 50%, pueden pasar 10 minutos y hasta que ya está en su capacidad pues mínima, que ya está produciendo más o menos 10% de ATP, se produce a los 40 minutos. Entonces, a partir de aquí, ya que ya perdió la capacidad de producir energía esta célula, pues obviamente está perdiendo la capacidad de contracción. Por lo tanto, ya estamos hablando de que aquí, de entre 20 a 40 minutos, todavía tenemos una lesión celular. Antes de este tiempo tenemos una lesión celular que todavía es reversible, pero ya pasado este tiempo, ya aquí va a haber una lesión celular que es irreversible, ya se perdió el ATP, ya la célula no tiene la capacidad de contraerse, ya hay todos los cambios de celulares que habíamos hablado en las primeras clases, donde tenemos esta alteración que ya es una muerte celular que ya no se puede evitar. La lesión microvascular se va a presentar eventualmente ya a partir de 1 hora aproximadamente de que se dio la isquemia y pues aquí dependiendo de cuál fue la extensión del infarto, qué tan amplia zona fue la que afectó del corazón, pues va a ser también si llega el paciente o no a la muerte. Bueno, todo esto ya lo habíamos comentado, que después de que se presentan entre 20 a 40 minutos, en un promedio de 30 minutos, tenemos lesión celular que ya es irreversible. Las características que se presentan en este tipo de lesión van a ser una necrosis coagulativa. Necrosis coagulativa, necrosis isquémica, son los cambios que vamos a observar en este tipo de infartos. En caso de que se atendiera a tiempo, de que no pasaran más de 30 minutos de que se inició el infarto, entonces, y se logra la reperfusión, se
quita esa obstrucción que está causando a las arterias coronarias. Entonces sí, los cambios pueden ser reversibles y el paciente puede sobrevivir. Entonces, por eso es tan importante esta ventana terapéutica que se menciona de que antes de los 30 minutos, si se llega a la reperfusión, entonces la isquemia pues no se va a presentar. Pero en caso de que se dé una falla de esta reperfusión que les comento, si ya no se da el tratamiento a tiempo, si falla la reperfusión y entonces si progresa a la necrosis, vamos a ver cambios morfológicos que se observan en el corazón. Y las arterias coronarias que se ven afectadas con mayor frecuencia van a ser estas tres. La descendente anterior, que se va a ver afectada en el 40 al 50% de los casos. Si se fijan, es la que se afecta con mayor frecuencia. Y el territorio que se va a ver afectado es la pared anterior del ventrículo izquierdo, la porción anterior del tabique ventricular y la circunferencia del ápex. Entonces, si nosotros tenemos así ya, observamos el corazón y vemos que el infarto se encuentra, por ejemplo, a nivel del ápex, entonces ya podemos inferir que la lesión o que la obstrucción se encontraba en la coronaria descendente anterior izquierda. Por eso nos sirve esta tablita, porque dependiendo del sitio donde vemos la isquemia, podemos inferir de qué territorio, de cuál coronaria es la que se ve afectada y dónde probablemente se encontró esta lesión. Y aquí lo vemos así a manera de esquemita, que es lo mismo que les comentaba. Esta zona que se ve de color blanco, en la imagen de la derecha, tenemos ya un infarto completo que ya está afectando todo el ápex o toda la punta del corazón. Y aquí en el esquemita, si se fijan, tenemos una obstrucción a nivel de la arteria coronaria descendente anterior izquierda. Y ahí se ve incluso la zona de oclusión arterial. Y por lo tanto, el territorio que se va a ver afectado es la zona del ápex. Esto es lo que les comentaba porque podemos nosotros inferir, dependiendo de cuál es el sitio donde se vea el infarto, del sitio donde se vea la isquemia, podemos decir de cuál territorio de la coronaria se encuentra afectado. Y aquí pues ya nada más en la imagen inferior, pues recordando también que al principio pues no se va a ver ningún cambio histológico, ningún cambio macroscópico en el corazón, sino conforme va evolucionando el tiempo de lesión, entonces sí ya se va a poder ver los cambios tanto pues macroscópicos como microscópicos. Entonces esto es lo que les decía, cuando tenemos un cambio macroscópico va a ser a partir aproximadamente de las 12 a 24 horas. Antes de las 12 horas de que tenemos un cambio isquémico, pues usualmente no se ve nada macroscópicamente en el corazón. De 12 a 24 horas lo que se ve es como una zona de color rojo azulado debido precisamente a la sangre estancada, como si se tratara de un hematoma más o menos. Y luego, ya a partir de 10 días a 2 semanas de evolución, va a ir cambiando esta zona de infarto y pues va a verse una zona como de un color pardo amarillento que está rodeado de un halo hiperémico, como lo vemos en la imagen central. Y después, ya lo que va a pasar es que se observa una zona de color blanco que corresponde a una zona de cicatriz fibrosa. Todo esto dependiendo también de la evolución de la lesión y cuáles son los pasos por donde se va dando el tiempo de evolución de este proceso de regeneración o más bien de cicatrización del corazón. Bueno, en esta tablita viene también en su libro de Robbins, nada más se las pongo para que pues tengan una idea de que, por ejemplo, cuando en los estudios de forenses, por ejemplo, de medicina forense, se puede determinar cuál es el tiempo de evolución de un infarto, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de infartos, dependiendo del tiempo de evolución por los cambios histológicos y macroscópicos que se observan a nivel del miocardio. Entonces, podemos decir aquí un ejemplo, que un infarto tiene aproximadamente 7 días de evolución, cuando ya al estudio microscópico lo que vemos son la fagocitosis o lo que vemos son los fagocitos o los macrófagos que se encuentran fagocitando células muertas
y ya cuando se inicia la formación de tejido de granulación. Pero esto lo vamos a ver en imágenes para que quede un poquito más claro. Entonces, todos estos cambios ya los habíamos comentado más o menos cuando vimos todo lo de lesión celular, que vimos los cambios ya irreversibles. Y también cuando hablamos del proceso de regeneración y de cicatrización. En el primer día, cuando tenemos un infarto de un día de antigüedad, los cambios que vamos a observar van a ser la necrosis por coagulación. Entonces, en la parte de la izquierda, en la imagen superior, en la parte de la izquierda vemos como que la zona donde se encuentra la alteración, donde vemos las fibras pues ya necrosadas, y en la parte de la derecha es donde se ven las fibras que todavía se encuentran conservadas. Entonces, si se fijan, se ven diferentes. Las de la derecha se ven así como rectas, todavía se ven derechitas, bien conservadas, se ven sus núcleos, pero en las de la izquierda, aquí ya se ven estas fibras ondulantes, incluso ya no se alcanzan a observar algunos de sus núcleos, se ven más rositas porque acuérdense que adquieren un tono más eosinófilo, y además hay edema, hay espacio, estos espacios que se ven entre las fibras corresponden a edema. Lo primero, las primeras células que llegan al momento de que hay una neutrófilos, esto comentado. Entonces, de 3 a 4 días de que ya se presenta un infarto, va a haber un infiltrado polimorfo nuclear o de neutrófilos abundante. Aquí ya si se fijan hay muchos espacios entre las fibras miocárdicas, tenemos abundantes neutrófilos que se encuentran ahí tratando de eliminar esas células que se encuentran muertas, y aquí los cambios histológicos que vemos en las fibras miocárdicas ya son más importantes. Las células, si se fijan, ya son más edematosas, ya ninguna tiene núcleo, entonces todas estas células ya tienen necrosis, ya podemos hablar de que hay una necrosis isquémica o una necrosis coagulativa secundaria a un infarto. Y aquí yo puedo decir, por ejemplo, que tenemos un infarto de 3 días de evolución si lo que yo estoy viendo es un infiltrado polimorfo nuclear muy intenso. Y luego, conforme va evolucionando el infarto, pues van a ir cambiando las células que llegan a ese sitio de la lesión. Posteriormente, lo que va a pasar, así como también ya habíamos hablado en el proceso de cicatrización o de reparación, es la eliminación casi completa de los monocitos necróticos por la fagocitosis. Aquí, pues ya más o menos a los 5 o 7 días, lo que vamos a ver principalmente van a ser la eliminación de estas células, tanto de los neutrófilos que ya cumplieron su función, como de las células miocárdicas que se encuentran necrosadas. Pues lo que va a pasar es que los macrófagos lo están tratando de fagocitar para eliminar todas esas células muertas. Posteriormente, pues va a llegar el tejido de granulación. Aquí también ya habíamos hablado de esto, que lo que pasa es que se depositan las fibras de colágeno, se depositan los fibroblastos y empieza la formación de vasos sanguíneos nuevos para iniciar este proceso de reparación. Un infarto que ya se encuentra, pues como quien dice, curado, lo que va a pasar es que todo el tejido miocárdico normal ha sido sustituido por tejido cicatrizal o fibrosis. Entonces aquí lo que tenemos ya al final, que se trata de un infarto de miocardio curado, es la presencia de una cicatriz densa de fibras de colágeno. Y aquí lo observamos con una tinción de tricrómico de Masson. Esta tinción nos sirve específicamente para ver la fibrosis. Todo lo que se ve de color azulito son las fibras de colágeno y el color rojo son las fibras miocárdicas que se encuentran residuales. Entonces, aquí en esta zona, pues si se fijan más bien lo que ya está de manera predisponente, de manera mayoritaria van a ser las fibras de colágeno, estas fibras que se ven de color azul. Y ya nada más se alcanzan a ver unas poquitas células miocárdicas que se encuentran residuales, pero obviamente su función pues ya no va a ser la misma en esta zona. Por lo tanto, si ya tenemos esta zona de infarto, esta zona donde ya más bien está sustituida por un tejido cicatrizal, por restos de fibrosis, por lo tanto aquí vamos a tener ya un sitio donde el músculo cardíaco ya no se va a contraer de la misma manera y vamos a tener alteraciones que son complicaciones secundarias a un infarto de miocardio agudo. Por un lado vamos a tener
disfunción contráctil, por lo que les acabo de comentar. Aquí, el tejido miocárdico normal ha sido sustituido por fibrosis. Por lo tanto, estas células obviamente no van a tener la capacidad de contraerse como lo haría un miocardio normal. Secundario a esto, también podemos tener arritmias debido precisamente a estas zonas donde la conducción ya no se da de manera adecuada, precisamente porque el tejido ha sido intercambiado por tejido fibroso. Este sitio de lesión también va a ser más susceptible a que se presenten roturas, infecciones secundarias a pericarditis, que se dé otra vez infartos ventriculares, que el infarto se extienda o hay una expansión del infarto. La presentación de trombos murales, esto más bien secundario a las arritmias que se presentan en este sitio, puede presentarse aneurismas ventriculares, disfunción de los músculos papilares o una insuficiencia cardíaca tardía progresiva. Estas complicaciones pueden presentarse ya sea una, puede presentarse varias, pero lo que sí es importante saber es que usualmente se puede presentar hasta en casi 3/4 partes de los pacientes alguna de estas complicaciones. Entonces, cuando tenemos ya un infarto que ya se presentó, es importante, por lo tanto, la revisión clínica constante para ver que no va a presentar alguno de estos otros tipos de trastornos o complicaciones secundarios a un infarto. Ok. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, pregunta, cualquier cosa? Por mi parte todo está claro. Muy bien. Entonces continuamos. Hipertensiva. La cardiopatía hipertensiva sistémica, o también conocida como del lado izquierdo, vamos a tener aquí que puede presentarse como una hipertrofia ventricular izquierda. Esto también ya lo habíamos comentado en esta misma clase el día de ayer, en ausencia de alguna otra patología cardiovascular, o también que ya tenga antecedentes o evidencia patológica de hipertensión. La cardiopatía hipertensiva se va a manifestar, como ya les comenté, con una hipertrofia ventricular izquierda, como lo vemos en esta imagen. Aquí tenemos una pared engrosada del ventrículo izquierdo y, por lo tanto, el corazón puede superar los 500 gramos, secundario a esta hipertrofia que les comento. Ya habíamos dicho el día de ayer también que el peso normal del corazón para un adulto es en promedio de 320 a 360 gramos, pero aquí ya estamos hablando de un corazón hipertrófico más pesado de aproximadamente 500 gramos. Y por lo tanto también el grosor de la pared ventricular va a ser mayor que de 2 centímetros cuando el promedio normal es de 1.2 a 1.4 centímetros. Todas estas características que estamos viendo macroscópicamente corresponden a una cardiopatía hipertensiva del lado izquierdo. Las características clínicas que vamos a tener, pues usualmente cuando la cardiopatía hipertensiva está compensada, pues es asintomática. O se pueden presentar algunos datos de hipertrofia ventricular izquierda, ya sea en el electrocardiograma o en el ecocardiograma, y entonces sí, pues podemos hablar de que hay alteraciones del lado derecho del corazón, sin embargo todavía se presentan de manera asintomática. ¿Qué puede pasar con estos pacientes? Pueden vivir de manera normal, de manera asintomática por un tiempo y morir por causas que no tienen nada que ver con el proceso hipertensivo. Pueden desarrollar alguna cardiopatía que es isquémica progresiva debido a los efectos de la hipertensión, que también aumentan la aterosclerosis coronaria. Pueden presentarse lesiones renales, puede presentarse un ictus cerebrovascular o presentarse una insuficiencia cardíaca progresiva. Es decir, algunas de estas manifestaciones clínicas pueden darse secundarias a la hipertensión o puede presentarse totalmente de manera asintomática. Doctora, Esto también lo... Ajá. ¿qué era en la diapositiva pasada la CPI? Cardiopatía isquémica. Ah, gracias. Uh-huh.
Ok. Esto les comentaba de lo que hablamos también el día de ayer de la cardiopatía hipertensiva pulmonar o el corazón pulmonar que les decía. Vamos a tener una hipertrofia y dilatación, pero del ventrículo derecho, que se encuentran a menudo asociados secundarios a una insuficiencia cardíaca derecha. Y como dijimos ayer, también es común que esto se dé, pues ya como una manifestación tardía o posterior a que ya tenemos una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Entonces, en esta imagen, al corte, vemos las 4 cámaras cardíacas, pero aquí pues lo que se está demostrando con la imagen es la dilatación de la cámara derecha. Entonces aquí, ¿quién se acuerda cuando dijimos el día de ayer que medía normalmente el corazón del lado derecho? ¿Cuánto mide la pared derecha del corazón en condiciones normales? En centímetros, ¿cuál es el espesor promedio del corazón del lado derecho? 0.3 a 0.5. Ajá, exacto. 0.3 a 0.5 es lo normal para un adulto. Entonces, si este espesor está aumentado, pues ya estamos hablando de una hipertrofia del lado derecho. Aquí en el caso del cor pulmonar agudo, lo que estamos observando, como en esta imagen, es la dilatación del ventrículo derecho únicamente. Pero ya conforme va progresando esta patología, la pared se va a ir engrosando tratando de compensar este aumento de flujos. Y por lo tanto, cuando ya tenemos un cor pulmonar crónico, se va a caracterizar precisamente por la hipertrofia o por el engrosamiento de la pared del ventrículo derecho. Aquí les pongo este grupo de trastornos que pueden predisponer al corazón pulmonar, como les comentaba. Tenemos varias alteraciones, alteraciones clínicas que nos pueden llevar a que desenlace en una alteración de este tipo de corazón pulmonar. Entonces, en uno de los grupos importantes tenemos alteraciones directamente en el parénquima pulmonar que van a causar que aumenten las presiones del lado derecho del corazón. Una de las más importantes o de las más características es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, si se fijan, hay otro tipo de alteraciones que pueden predisponer al desarrollo de esta enfermedad. Otros son las enfermedades que se afectan directamente el vaso pulmonar, como son las tromboembolias pulmonares de repetición u otro tipo de alteración que afecta directamente el vaso pulmonar. Trastornos que afectan al movimiento torácico, como lo es la cifoescoliosis o la obesidad grave, también pueden dar una alteración del lado derecho del corazón en estos pacientes que presentan el síndrome de Pickwick. Y los trastornos también que inducen a la constricción de la arteria pulmonar. Otro tipo ya de alteraciones como lo es la acidosis metabólica, la hipoxemia. Pero si se fijan, es un gran grupo de enfermedades que pueden predisponer a trastornos del lado derecho del corazón. Y también lo que comentábamos ayer, que puede ser secundario a una complicación o más bien a una progresión de una cardiopatía isquémica izquierda. No, isquémica no, perdón, una hipertrofia del lado izquierdo del corazón. Ok. Aquí ahora vamos a comentar, pues también de manera así rápida, las valvulopatías cardíacas. Estas se pueden presentar, vamos a tener dos grupos. Cuando hablamos de estenosis, pues es la incapacidad de una válvula de abrirse por completo y por lo tanto va a causar que se dé una obstrucción del flujo anterógrado. En el caso de insuficiencia valvular, hablamos de insuficiencia de las válvulas cuando el cierre es incompleto, lo que permite que se dé una regurgitación o un reflujo de la sangre. Entonces aquí tenemos dos alteraciones. Cuando las válvulas son incompetentes es porque no cierran por completo, o cuando las válvulas se encuentran estenosadas, pues no van a abrir de manera adecuada y por lo tanto vamos a tener una obstrucción para que se dé el flujo anterógrado. Entonces estas son dos alteraciones que se pueden presentar en las válvulas cardíacas dependiendo de la patología que tenga de base. El pronóstico en estas valvulopatías pues va a ser dependiendo cuál es la válvula que afecta, cuál es el grado de afectación, cuánto tiempo tiene de evolución y si hay mecanismos compensadores que se encuentren de por medio.
Dentro de las valvulopatías congénitas, vamos a tener que la más frecuente va a ser cuando tenemos una válvula aórtica bicúspide. Aquí, pues acuérdense que lo normal es que tenga estas 3 valvas, pero aquí en la alteración congénita, pues vamos a ver, como lo vemos aquí en la imagen, es una válvula que nada más tiene estas 2 valvas y por lo tanto el cierre va a ser anormal o va a ser incompleto. Esto va a causar alteraciones del tipo de regurgitación que les comentaba hace un momento, secundaria a esta anomalía valvular. Y luego, en el caso de las valvulopatías adquiridas, que ya son el grupo más importante de cuando hablamos de valvulopatías, la mayoría van a ser adquiridas. Y pues también, dependiendo de cuál es la válvula que se ve afectada, puede ser la alteración que ya tenga de base dependiendo de la válvula que afecte. Hay muchos grupos de enfermedades, de patologías que pueden causar una alteración a nivel valvular, pero aquí vamos a hablar pues de las más frecuentes. Y dentro del grupo de las valvulopatías, que son las más comunes, las más frecuentes, van a ser las que están relacionadas con el envejecimiento, que se conocen como valvulopatías degenerativas. Aquí en estas valvulopatías, lo que va a haber es que se va a afectar o va a haber un intercambio en la integridad de la matriz extracelular. Un intercambio me refiero a que si normalmente lo que está conformando la matriz extracelular son colágeno, son elastina, todos estos componentes normales de la matriz extracelular se van a intercambiar y va a haber la presencia de calcificaciones, como lo vemos en todas estas imágenes que tienen las flechitas, hablan de calcificaciones. Aquí se reduce el número de fibroblastos y miofibroblastos de la válvula, que es lo que le permite el movimiento adecuado a las válvulas, se sustituyen por estas calcificaciones y por lo tanto va a haber alteraciones en la motilidad valvular. Y como les comento, todos estos son ejemplos de válvulas que presentan estas áreas de calcificación. Bueno, antes de pasar a esto, nada más, usualmente cuando se presentan estas calcificaciones a nivel valvular, van a estar, es como el equivalente a la aterosclerosis, a la arterioesclerosis, perdón. Es una alteración que es predisponente de la edad. Usualmente las personas de edad avanzada pueden tener un grado ya sea leve o de distintas gravedades dependiendo pues ya de sus propios factores genéticos, pero se pueden presentar estas alteraciones conforme aumenta la edad del paciente, pues van a haber estos depósitos de calcio en las válvulas y es así como les comentaba, el equivalente valvular de la arterioesclerosis en los otros vasos sanguíneos y es secundario a la edad. Otro grupo de valvulopatías que también son de las valvulopatías que se presentan de manera frecuente son la valvulopatía reumática. Esto secundario a la fiebre reumática que se presenta como una enfermedad inflamatoria multisistémica que se tiene un mecanismo ya inmunológico de por medio, pero que aparece tras la infección de estreptococos beta hemolíticos del grupo A. Aquí tenemos que se va a dar una inflamación en todas las zonas del corazón, sin embargo, la inflamación va a ser más característica o va a ser, las válvulas más bien pues van a ser el sitio que se afecta de manera más importante y va a tener las características clínicas también más importantes este sitio de afectación. La estenosis mitral fibrosante con deformidad valvular es lo que se asocia más a la valvulopatía reumática. La patogenia de la fiebre reumática se debe a una reacción de hipersensibilidad de los anticuerpos frente a las moléculas de los estreptococos del grupo A y experimentan reacciones cruzadas contra los antígenos del huésped. Es por eso que se va a ver afectada principalmente estas zonas de las válvulas cardíacas, porque dan una interacción cruzada con los antígenos. Lo normal es que la respuesta inmune se dé directamente contra el grupo A del estreptococo, como viene aquí en la imagen. Si se fijan, aquí tenemos que el grupo A del estreptococo va a presentar esta unión, va a presentarse la liberación de células plasmáticas que comienzan a liberar inmunoglobulinas y pues lo normal es que estas células, esta reacción inmunológica, pues lo que busque es liberar o eliminar este microorganismo, este estreptococo.
El problema aquí es que como tienen una reacción cruzada con la pared del miocardio, con la pared cardíaca, entonces estos anticuerpos, estas inmunoglobulinas, actúan directamente contra, contra las células miocárdicas. Entonces aquí vamos a tener que específicamente contra las proteínas M de algunas cepas de los estreptococos se ligan a las proteínas del miocardio y de las válvulas cardíacas y por lo tanto van a causar una lesión celular, pero secundaria a una activación del complemento, a una inducción de la respuesta inmune, a la liberación de los macrófagos, de los neutrófilos, de todas estas respuestas que ya habíamos hablado en clases anteriores y que por lo tanto van a causar lesión directamente tanto en el miocardio como en las válvulas cardíacas. Aquí en la cardiopatía reumática aguda vamos a tener dos cambios microscópicos que son característicos para la cardiopatía reumática, que son la formación de estos grupos de cuerpos que se conocen como Anichkow y Ashkow. Estos les voy a pedir por favor que los revisen para su examen y para que me digan qué es. O sea, si yo les pregunto eso, en su examen a qué corresponde un cuerpo de Ashkow, por ejemplo, pues ya ustedes me tienen que contestar qué son estos grupos celulares. Y son diferentes, son ligeramente diferentes, el de Anichkow y el de Ashkow, para que lo revisen. Esto viene todo en su libro de Robbins, para que me comenten qué es esto. Y si yo les pregunto en su examen, pues ya sepan a qué se refiere. Bueno, esto es lo que ya habíamos comentado. Se presenta una alteración a nivel de las válvulas y secundaria precisamente a la alteración a la lesión que causan las células inflamatorias, tanto en las válvulas como en la pared miocárdica, secundaria a esta respuesta cruzada que les comentaba. Dentro de las características clínicas, vamos a tener que, pues lo más importante para determinar que se trata de una cardiopatía reumática, pues es establecer que hay una reacción, una respuesta o demostrar por medios serológicos la infección previa de los estreptococos. Y además de esta respuesta serológica o esta reacción serológica positiva, se puede asociar a dos o más de los siguientes criterios de Jones, que es la presencia de carditis, las poliartritis migratorias de las articulaciones grandes, la presencia de nódulos subcutáneos, el exantema cutáneo en forma de eritema marginado y la corea de Sydenham, que es un trastorno neurológico caracterizado por movimientos rápidos involuntarios y sin sentido, que también se le conoció como el baile de San Vito, precisamente porque se presentaban estos movimientos de tipo corea, que son movimientos espásticos, movimientos rígidos, que causaban a estas personas estos movimientos y que se le conoció como el baile de San Vito. Este grupo de endocarditis infecciosa se puede deber por la presencia de microorganismos en las válvulas cardíacas o en el endocardio. Aquí ya no estamos hablando del estreptococo, sino podemos referirnos a alguna otra infección bacteriana, pero lo que causa son vegetaciones a nivel de las válvulas y se ven así como restos necróticos, la presencia de trombos y los restos de los microorganismos. Estas endocarditis pueden dar infecciones que son destructivas y que afectan a las válvulas y puede darse principalmente cuando se presenta un microorganismo que es muy virulento. Cuando se presentan gérmenes de baja virulencia, entonces, pero afectan a un corazón que ya tenía alguna afectación de base, van a causar alteraciones especialmente en las válvulas que ya se encontraban cicatrizadas, que ya tenían alguna calcificación o que ya tenían algún proceso de base de por medio. Entonces es cuando se van a ver más dañadas las válvulas cardíacas. Y así es como se ven estas vegetaciones que les comento. Son unas zonas, aquí si se fijan, donde se ve afectado más principalmente es a nivel de las válvulas cardíacas, incluso se ven ahí todavía en algunas zonas de los músculos papilares,
Y tenemos estas zonas así como que se ven de vegetaciones, como friables, como muy, como húmedas. Y cuando vemos este tipo de lesiones, pues podemos sospechar que se trata de endocarditis infecciosa. Si se fijan, se ven muy diferentes a las calcificaciones que les estaba mostrando en un principio, donde más bien se trata de alteraciones fibrosas. Y aquí pues ya estamos hablando de la formación o depósitos de microorganismos, de restos de fibrina, de trombos. Aquí se trata de otro tipo de características celulares. Hasta aquí de lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Les queda alguna duda? Ya sé que son muchos temas, pero si se fijan, pues vienen así como que, pues de manera resumida, lo que pues considero que es más importante para que tengan pues una idea general de cómo se ven las alteraciones tanto macroscópicas y microscópicas en este grupo de enfermedades. Cualquier pregunta, duda, o si va quedando claro lo que estamos hablando. Doctora, sí tengo una duda. Ujú. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que sería el flujo anterógrado y el reflujo? ¿Cuál es la diferencia entre el flujo? A ver. Pues es que el flujo retrógrado, imagínate que va pasando de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, por decir algo. Entonces tenemos una incompetencia valvular y lo que va a pasar es que la sangre se regresa a la aurícula. O sea, básicamente eso es el flujo retrógrado. La sangre se está regresando porque hay una incompetencia valvular. En el caso del flujo anterógrado, estamos hablando de, así en el mismo ejemplo, de la aurícula al ventrículo, la válvula no se abre por completo porque está estenosada. Entonces, no permite que la sangre pase de manera adecuada desde la aurícula hacia el ventrículo. Entonces, esta es la diferencia. En una, la sangre se regresa y en la otra, pues la sangre no continúa su camino hacia adelante. Entonces, esas son las diferencias entre ambas. Muy bien, doctora, gracias. Ok. ¿Alguien más? Ok. Entonces, les voy a poner aquí. Creo que ya lo subí a la plataforma del aula virtual. No, aquí a lo del Teams donde les puse las tareas. Pero de todas maneras, aquí en lo que vamos a desarrollar para el tema 8, creo que es el tema 9, me equivoqué. Bueno, el caso es que para este tema de la patología cardíaca vamos a poner, por medio de esquemas y también, como siempre, con un pequeño resumencito, un ejemplo de malformación cardíaca congénita, de cualquier ejemplo de los que mencionamos en la clase o de algún otro. Y también vamos a poner cuáles son las diferencias entre la miocardiopatía dilatada, hipertrófica y restrictiva, así también a manera de resumen, e incluso en su libro vienen unas imágenes de cómo se ve un corazón, así las 4 cámaras, cómo se ven cuando hay una cardiopatía dilatada, cómo son los cambios cuando hay una miocardiopatía hipertrófica y cómo son cuando hay una miocardiopatía restrictiva. También revisen bien estos puntos porque también de esto les pregunto en el examen. O sea, cómo es una hipertrófica, cómo es una restrictiva, cómo es una dilatada y cuáles son las características clínicas de cada una de ellas. Doctora, Ajá, ¿sí? la miocardiopatía restrictiva se podría referir a las valvulopatías porque no dejan pasar, por ejemplo, en una estenosis. No, en este grupo es específicamente las alteraciones miocárdicas de la pared del miocardio, de los ventrículos, de las aurículas, pero tiene también una característica específica para este grupo y unas características clínicas también específicas son que se encuentran entre de estas tres alteraciones, la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva, pero no se refiere a las alteraciones valvulares. Gracias, doctora. Sí.
¿Alguien más? Bueno, entonces les comentaba que ya para el día de hoy pues vamos a terminar el otro tema también que corresponde al último tema, que es lo que va a venir en su segundo examen parcial. ¿Ya se pusieron de acuerdo, por cierto, del siguiente examen? Todavía no. Ok. Denme chance para cargar la siguiente presentación. Hay otra pregunta. A los del equipo que les toca exponer acerca de la patología pulmonar, ¿ya les había dicho qué es lo que les va a tocar de su exposición? ¿De qué es lo que van a hablar? Creo que aún no. ¿Todavía no? Bueno, entonces, el tema también es rápido para que al final de la clase, por favor, se quede el equipo que le toca exponer este tema de la patología pulmonar para irles diciendo más o menos qué es lo que cuáles son los temas que van a hablar específicamente. Porque ya regresando de vacaciones, perdón, va a faltar... Ok, vamos a ver el tema que sigue de trastornos de los leucocitos. Que ese tema se los voy a dar yo, pero después de eso ya les va a tocar al siguiente equipo exponer. Entonces, para que en esa semana pues ya preparen su exposición. Bueno, como les comento, esta exposición ya es rápida. De hecho, también para su examen de esta vienen muy poquitas preguntas en el examen. Pero aquí vamos a ver así, pues de manera rápida estas definiciones. Primero, la anemia, que es una reducción de la masa total circulante de eritrocitos por debajo de sus límites normales. Y las consecuencias de la anemia pueden presentarse como una disminución en la capacidad para el transporte de oxígeno y por lo tanto hipoxia tisular. Aquí vienen los rangos normales de los valores de hemoglobina, de hematocrito, todos los valores normales que se encuentran en relación a los eritrocitos en la edad adulta y también dependiendo de si es hombre o si es mujer. Entonces, la anemia se puede clasificar dependiendo del mecanismo que está causando la anemia. Este es un grupo de clasificaciones en la que se puede dar la anemia, dependiendo de si se presenta, por ejemplo, por pérdida de sangre, porque hay un aumento en la destrucción o las anemias hemolíticas y estas pueden ser intrínsecas o extrínsecas. O también cuando hay un deterioro en la producción de eritrocitos. Todo esto se va a clasificar dependiendo de, como les comento, del mecanismo que está causando la anemia. Pero también se puede clasificar dependiendo de su morfología, es decir, cómo se ven estos eritrocitos, las características de los eritrocitos que aportan una pista para determinar cuál es la etiología que está causando este proceso anémico. Esto es dependiendo del tamaño, del color y de la forma que tengan los eritrocitos. Entonces, dependiendo de estas características de la morfología de los eritrocitos, vamos a tener también estas medidas o estos valores que aporta un estudio de citometría. Por ejemplo,
Cuando hablamos de volumen corpuscular medio, estamos hablando específicamente del volumen medio por eritrocito, así como decirlo de manera sencilla, de términos más simples, ¿cuánto pesa cada eritrocito? ¿Cuánto pesa un eritrocito? ¿Cuál es el promedio del peso de un eritrocito? En el caso de la hemoglobina corpuscular media, aquí lo que se refiere a este término específicamente es la masa media de la hemoglobina por eritrocito. Aquí también estamos hablando de cuánto pesa la hemoglobina en un eritrocito. En el caso de la concentración de hemoglobina corpuscular media, aquí ya tenemos que es la concentración media de hemoglobina en un volumen dado de un concentrado de eritrocitos. Entonces aquí también, para decirlo en términos más sencillos, podríamos decir, por ejemplo, tenemos un grupo de 10 eritrocitos, ¿cuánto pesa la hemoglobina en esos 10 eritrocitos? Obviamente aquí estamos hablando de en un decilitro. ¿Cuánta hemoglobina hay en un decilitro? En la amplitud de la distribución eritrocítica, este es el coeficiente de variación del volumen eritrocítico. Esto nada más es cuánta variación hay entre estos grupos de eritrocitos que les comento. Y luego, como les comentaba, las anemias las vamos a clasificar o las vamos a estudiar en esta exposición, dependiendo de cuál es la causa que está dando lugar a la anemia. En el primer grupo vamos a hablar de las anemias que se presentan por pérdida de sangre. Esto es, dependiendo también de cuál es la intensidad de la hemorragia y si es interna o si es externa. La pérdida de sangre se puede presentar de manera aguda o de manera crónica. Aquí, ¿qué ejemplos clínicos creen que puedan presentarse en el grupo de pérdida de sangre aguda, O sea, ¿qué alteración puede predisponer a que la pérdida de sangre sea aguda? ¿Qué patología? ¿Qué trastorno? Un choque hipovolémico secundario a un traumatismo. Exacto, eso es un ejemplo de pérdida de sangre aguda. Y en el caso de pérdida de sangre crónica, ¿ahí qué se puede presentar? ¿Qué alteración se presenta? ¿Podría ser una úlcera gástrica? Ajá, exacto. Entonces aquí tenemos dos afecciones que pueden dar lugar a pérdida de sangre. Por un lado, tenemos una que es intensa de manera súbita, que sería la pérdida de sangre aguda, y en el caso de pérdida de sangre crónica, un buen ejemplo son las En el caso de las anomalías intrínsecas, así, o intracorpusculares, vamos a tener este grupo de las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas se caracterizan porque hay una destrucción prematura de los eritrocitos. Ya sabemos que la vida promedio va a ser aproximadamente de 120 días. Y también vamos a tener que hay un aumento de eritropoyetina, por lo tanto va a haber elevación de la eritropoyesis de los catabolitos de la hemoglobina. En estas anemias hemolíticas vamos a tener dos grupos. Cuando se presenta secundaria a una hemólisis intravascular y cuando se presenta una hemólisis de tipo extravascular. En el caso de las intravasculares, aquí los eritrocitos se rompen por lesiones mecánicas. Puede presentarse ya sea por fijación del complemento o parásitos intracelulares. Pero en el caso de las hemólisis extravasculares, estas son cuando se produce directamente en el vaso, cuando hay secuestro esplénico y aquí se rompen los eritrocitos en este sitio y se presenta hemólisis, pero ya directamente en el vaso. Y hay fagocitosis de los eritrocitos por los macrófagos que se encuentran en el vaso. Aquí, dentro de este tipo de anemias, de anomalías intrínsecas, vamos a hablar de este grupo que se conoce como esferocitosis hereditaria. Aquí estamos hablando de trastornos que afectan el citoesqueleto o que afectan la arquitectura de los eritrocitos. Entonces, por lo tanto, va a haber alteraciones citoesqueléticas de la membrana que hacen que los eritrocitos sean de forma esférica, como lo vemos aquí. Los que tienen las flechas, pues si se fijan, son como unas bolitas redonditas que por lo tanto son menos deformables, tienen menos capacidad
de pasar a través del vaso y por lo tanto son más susceptibles al secuestro esplénico. Una vez que el vaso detecta estos eritrocitos que se encuentran anómalos, pues los va a atrapar en el vaso y los va a destruir. Esta alteración que causa que los eritrocitos tomen esta forma como de esferita es una alteración que es autosómica dominante en el 75% de los pacientes. ¿A qué se debe que estos eritrocitos cambien su forma? Va a haber unas moléculas, unas proteínas, más bien dicho, que se encuentran a nivel del eritrocito que van a encontrarse alteradas. Estas proteínas se conocen, son la espectrina, la anquirina y las bandas 3 o banda 4.2. Lo que pasa aquí por lo tanto, va a haber una disminución de la estabilidad de la bicapa lipídica. Esto va a hacer que conforme el eritrocito envejezca, se vayan eliminando fracciones de esta membranita. Se los pongo aquí en imagen para que quede más claro. Lo que les decía, vamos a tener alteraciones en alguna de las proteínas que se encuentran en la membrana del eritrocito. Cualquiera de las proteínas que les comenté. ¿Qué va a pasar? Pues que la membrana del eritrocito se hace inestable y conforme va pasando el tiempo, conforme va envejeciendo este eritrocito, va perdiendo fragmentitos de su pared. Si se fijan, ahí se ve como estas bolitas que se van liberando de la pared del eritrocito y hace que se pierda esta forma como de 8 que tienen normalmente los eritrocitos y se haga una forma esférica que se conoce como esferocito. Estos eritrocitos, cuando se pasan a través de la circulación esplénica, pues aquí se detectan como eritrocitos anómalos y por lo tanto van a ser más susceptibles para el secuestro esplénico. Por lo tanto, van a ser fagocitados por los macrófagos y al fagocitarse una gran cantidad de estos eritrocitos que de por sí ya son anómalos, pues va a haber la anemia secundaria a esta alteración, secundaria al secuestro esplénico. Estos pacientes, pues obviamente van a necesitar de transfusiones sanguíneas para reponer estas cantidades de eritrocitos que se están perdiendo de manera constante secundaria al secuestro esplénico. Otro grupo de alteraciones que vamos a tener aquí en las anemias, en las anomalías intrínsecas, van a ser la drepanocitosis. Acuérdense que cuando hablamos de anomalías intrínsecas o intracorpusculares, estamos refiriéndonos al grupo de alteraciones que afectan la arquitectura del eritrocito. Entonces, aquí en la drepanocitosis, va a ser un grupo también de trastornos hereditarios donde hay unas mutaciones que provocan anomalías de la estructura de la hemoglobina. Aquí específicamente se debe a una mutación del gen de la beta-globina, lo que causa la hemoglobina drepanocítica. Entonces, lo vemos aquí en esta imagen. Lo normal es que cuando ya se llega a la edad adulta, el 96% de la hemoglobina que contiene sea de tipo A. Un 3% va a ser de tipo A2 y un 1% es de tipo de hemoglobina fetal. La hemoglobina S es la que se encuentra ya alterada, va a estar cuando se produce una sustitución del ácido glutámico y es sustituido por valina en el sexto residuo del aminoácido de la beta-globina, como lo vemos aquí en la imagen. Lo normal, como les digo, es que se presenta una hemoglobina de tipo A, que es la que se presenta pues en mayor proporción en los adultos. Hay una sustitución de estos aminoácidos y lo que pasa aquí es que en vez de que se presente la hemoglobina A, pues va a ser sustituida por una hemoglobina S, precisamente por la interacción o por el intercambio de estos aminoácidos. Entonces, este eritrocito, lo que va a pasar es que no tiene la capacidad de transportar el oxígeno de manera adecuada y por lo tanto va a haber una desoxigenación. Una característica muy importante que tienen estos pacientes con drepanocitosis es el cambio de las células o de los eritrocitos de manera normal por estas células que se conocen como falciformes. Si se fijan, son células que ya no se parecen en nada a los eritrocitos normales. Son unas células alargadas que obviamente ya no van a tener la capacidad de transportar oxígeno de manera adecuada. Por lo tanto, estas células falciformes tienen un daño tan grave en su membrana
que pueden cursar con hemólisis secundaria. Estas células también van a tener la característica de que como están alteradas, no son de características normales, tienden a formar trombitos que ocluyen la circulación y por lo tanto puede haber oclusiones microvasculares múltiples secundarias a estas células que se encuentran alteradas. Entonces, les pongo aquí también esta diapositiva donde vemos que la drepanocitosis, al igual que la esferocitosis que les acabo de comentar, es un trastorno que es hereditario. Este grupo de anemias es la anemia hemolítica familiar más frecuente en el mundo. Sin embargo, hay sitios donde se ve más frecuentemente, como es en zonas de África, donde el paludismo es endémico. Se cree que aquí, además de esta esta predisposición genética que ya se encuentra demostrada con las alteraciones que les acabo de comentar, el paludismo que se ve en este grupo endémico afecta de manera importante, por lo tanto va a haber una predisposición a que se dé esta alteración en la hemoglobina, que se cree que es como un factor protector, donde la hemoglobina se muta frente a este Plasmodium falciparum, pero pues obviamente va a tener las características clínicas secundarias a los defectos de los eritrocitos que les acabo de comentar. Esta es la morfología, este es que se ven de manera pues normal, pero entre ellos se ven estas células que se conocen como células falciformes, que van a ser características en este tipo de anemia hemolítica que es secundario a la drepanocitosis. Entonces también recuerden, si en el examen yo les preguntara que en qué tipo de alteración se ven estas células falciformes, pues ya ustedes tienen que relacionarlo con este trastorno de drepanocitosis. Otro grupo de alteraciones que también corresponden a los trastornos intracorpusculares son los síndromes de talasemia. Estos síndromes producen una alteración a nivel de las cadenas ya sea alfa o beta globinas, que se encuentran a nivel de la hemoglobina. También son mutaciones genéticas que se van a dar ya sea en el cromosoma 11 o en el cromosoma 16. Y estas alteraciones pues van a depender de cuál es cuál es la cadena de la globina que se encuentra afectada. Una de las características o de las consecuencias patológicas que vamos a observar es, por un lado, la reducción de la hemoglobina intracelular, dando lugar a un eritrocito que se ve como hipocrómico o hipopigmentado, y también a los efectos que están en relación con el exceso de la cadena, de la cadena que sí se encuentra presente. Ahorita se los explico un poquito mejor. Bueno, esto es lo que les comentaba. Tenemos las cadenas alfa y las cadenas beta, y en este grupo de alteraciones, por ejemplo, si falta la cadena alfa, va a haber una sobrecompensación de las cadenas beta. Y de manera contraria, si faltan las cadenas beta, vamos a tener una compensación o una sobreproducción de las cadenas alfa. Entonces, en el grupo de las beta talasemias, vamos a tener que la beta globina en manera casi apenas perceptible, o sea, muy poquita beta globina, y esto es dependiendo pues de la mutación o de la alteración que se presente. La beta talasemia, que va a ser el grupo más importante o más frecuente de alteraciones dentro de estos síndromes de síndromes talasémicos que les comento, aquí específicamente en la beta talasemia vamos a tener un descenso en la síntesis de la beta globina, pero, como les comentaba, va a tener un exceso de formación de la alfa globina. Esta alfa globina va a dar, por lo tanto, un eritroblasto que es anómalo. Desde la médula ósea ya vamos a tener eritroblastos que son ineficaces, que son anómalos, que se encuentran alterados y, por lo tanto, no van a tener la capacidad del transporte de oxígeno de manera adecuada. Aquí, acuérdense, en la beta talasemia vamos a tener un aumento de la porción alfa de la globina. Lo que vamos a tener son estos grupos de manifestaciones clínicas que son característicos. Por un lado, tenemos la hemólisis extravascular,
donde va a haber una destrucción de eritrocitos en el vaso, precisamente porque son anómalos, y va a haber un secuestro esplénico. Por otro lado, la eritropoiesis va a ser ineficaz. ¿Por qué? Porque estos eritroblastos, al ser anómalos, van a sufrir de apoptosis directamente dentro de la médula ósea para que no salgan estos eritrocitos que son anómalos hacia la circulación sistémica. Esta eritropoiesis, que es ineficaz, va a dar lugar precisamente a alteraciones gastrointestinales donde va a haber un aumento en la absorción de hierro. Al haber un aumento en la absorción de hierro, va a haber una sobrecarga sistémica de hierro y clínicamente se va a manifestar como una hemocromatosis secundaria. También, obviamente, al no presentarse una producción adecuada de eritrocitos, pues va a haber una anemia importante. Esta anemia va a presentarse como una hipoxia tisular, dando un aumento de la eritropoyetina, y aquí vamos a tener unas alteraciones características de la beta-talasemia que se conocen como expansión medular, que dan unas imágenes que se me olvidó ponérselas, pero a ver si se las puedo compartir en la siguiente clase, que se ve como una expansión de la corteza, de la corteza ósea, y se ven como si se fueran unos rayos de sol que se prolongan en este tipo de síndromes clínicos. Incluso, bueno, ahorita ahí que tienen sus teléfonos, si pueden buscarlo para que, pues para que les quede la imagen de una vez, ahorita que tengan chance de ver estas deformidades óseas que se producen secundarias a la beta-talasemia. Entonces, dependiendo también de cuál sea el grado de las características clínicas, vamos a hablar de beta-talasemias mayores o menores. En la beta-talasemia mayor, los pacientes van a tener 2 alelos de beta-talasemia y suelen tener una anemia grave dependiente de transfusiones. Las manifestaciones, comienzan a partir de los 6 o 9 meses después del nacimiento, cuando ya la síntesis de hemoglobina va a cambiar de una hemoglobina fetal a una hemoglobina A. La sangre periférica va a mostrar una anisocitosis acentuada, y esto se refiere a la variabilidad en el tamaño de la célula. Unas van a ser pequeñitos, unos van a ser más grandes, y esto se refiere a anisocitosis de los eritrocitos. Y por lo tanto va a dar lugar a muchos eritrocitos microcíticos, eritrocitos que son pequeñitos, que son hipopigmentados y que tienen la característica de que son como células en diana. Y también fragmentos eritrocíticos, que estos son secundarios al secuestro esplénico, donde se rompen los eritrocitos y se ven como fragmentitos nada más. La beta-talasemia menor, que es cuando son trastornos a nivel que son heterocigotos y por lo tanto se produce pues cierta cantidad suficiente de beta-globina, y aquellos trastornos que se encuentran intermedios entre la talasemia mayor y la talasemia menor. En el caso de las alfa-talasemias, estos grupos se refieren a trastornos que también son heredados, pero donde lo que se reduce es la síntesis de la alfa-globina, y por lo tanto lo que se va a observar a manera compensatoria va a ser un exceso de las cadenas betas de la globina, y esta cadena beta, la característica que tiene es que tiene una afinidad muy alta por el oxígeno. Por lo tanto, pues va a haber una hipoxia tisular que está desproporcionada respecto a las concentraciones de hemoglobina. Es decir, si hay hemoglobina circulante, de hecho hay mucha hemoglobina circulante, sin embargo esta hemoglobina tiene atrapado el oxígeno. Por lo tanto, va a haber hipoxia tisular secundario a este trastorno. El grupo más importante que vamos a observar aquí en las alfa-talasemias pues va a ser la eritroblastosis fetal. Aquí en el grupo de anemias hemolíticas inmunitarias o autoinmunes se va a deber a la presencia de anticuerpos que se unen a los eritrocitos y provocan su destrucción prematura. Todo esto, como les comento, está mediado a través de anticuerpos y se basa su diagnóstico se basa en la detección de los anticuerpos o del complemento en los eritrocitos. ¿Cómo vamos a detectar estos anticuerpos? Pues se basa a través de la prueba de COMS directa, donde tenemos que se mezclen los eritrocitos del paciente con anticuerpos que van dirigidos contra la inmunoglobulina, y cuando hay aglutinación quiere decir que hay una respuesta positiva, es decir, se unieron los anticuerpos contra la superficie de los eritrocitos y por lo tanto tenemos una prueba de COMS positiva.
En el caso del tipo de anticuerpos calientes, es el tipo de anemia hemolítica inmunitaria más frecuente. La mitad de los casos se conocen como idiopáticos, pero también el resto va a estar asociado a lupus, a neoplasias linfoides o a hipersensibilidad por fármacos. Aquí, en este grupo, lo más frecuente es que se trate de anticuerpos de tipo inmunoglobulina G. Entonces, lo que les comentaba, esta inmunoglobulina, este anticuerpo, se va a unir directamente contra el eritrocito, por lo tanto, se van a destruir por todo el proceso inmunitario que se desencadena y va a causar anemia por la destrucción de estos eritrocitos secundarios a una respuesta inmunitaria. Vamos a tener otro grupo que es el que se conoce como el tipo de aglutininas frías, y este va a ser principalmente debido a la interacción con los anticuerpos de tipo inmunoglobulina M. Reciben este nombre porque para detectarlos, o la prueba que se realiza para el momento de detectar esta interacción con las inmunoglobulinas, se da a bajas temperaturas. Y por lo tanto, este grupo, pues que va a ser un poquito menos frecuente, supone el 15 al 30% de las anemias hemolíticas inmunitarias. Y aquí pues ya nada más les pongo esta tablita donde tenemos, como les comentaba, el grupo más frecuente de anemias autoinmunes va a ser el de tipo puede dar secundario a estos grupos de alteraciones. Pero esto pues básicamente son anticuerpos calientes o fríos, se da por la respuesta al tipo de prueba que se realiza y a las temperaturas en las que se realiza la prueba para que se dé la aglutinación de las proteínas, de los anticuerpos con los eritrocitos. Este es otro grupo de trastornos anémicos, pero aquí ya es secundario al descenso de la eritropoyesis. Secundario a qué se puede dar esta disminución en la eritropoyesis, usualmente es debido a la falta de un nutriente vital, ya sea al hierro, a la vitamina B12 o a los folatos, pero también puede presentarse secundario a defectos que son heredados, a neoplasias o en alguna alteración directamente en las células madres. Dentro de este grupo tenemos las anemias megaloblásticas, que van a estar en relación con la deficiencia ya sea de vitamina B12 o de folatos. Aquí, cuando tenemos una síntesis inadecuada del ADN, se da una alteración de la maduración nuclear y estas células comienzan a proliferar rápidamente y por lo tanto va a haber, como las células están proliferando tan rápido, como que lo que hace es que los eritrocitos aumenten su tamaño por esta proliferación tan rápida que tienen las células y va a dar lugar a la presencia de megaloblastos que presentan estas, como lo vemos aquí en la imagen, tenemos los glóbulos sanguíneos normales y los megaloblastos se ven así pues de mayor tamaño del que normalmente tendría un eritrocito. Pero esto también se va a presentar también en la línea granulocítica. Si se fijan, ahí tenemos un ejemplo de un neutrófilo que es de tamaño normal, pero cuando se presenta este tipo de anemias, incluso la serie granulocítica se ve también aumentada de tamaño. Y esto pues por las alteraciones a nivel del ADN que les comento. Sin embargo, todos estos, la ventaja de todos estos es que al momento de restituir el nutriente que le está faltando, pues estas anemias se van a ver, pues se va a quitar este trastorno. Otro de estos grupos donde tenemos una deficiencia nutricional es en las anemias ferropénicas, donde la deficiencia es el hierro. Este pues obviamente es el trastorno nutricional más frecuente y está relacionado con una síntesis de hemoglobina inadecuada. Y aquí si se fijan en este frotis de sangre periférica se ven como unos eritrocitos pigmentados precisamente por la falta de formación adecuada de la hemoglobina. Aquí en esta imagen que les muestro, pues nada más es para que se den una idea de cómo se da esta alteración a nivel del hierro, donde lo que pasa aquí es que se acumula, tenemos un déficit en el ingreso de hierro por los alimentos. Entonces lo que va a pasar es que a nivel gastrointestinal se va a acumular pues todo el hierro posible que por el déficit precisamente que se está detectando. Entonces, además de que se está acumulando aquí en las células gastrointestinales, en el tracto gastrointestinal, vamos a tener un acúmulo a nivel hepático.
este mecanismo va a producir o va a predisponer a que se libere el hierro y que se dé una pérdida a nivel gastrointestinal. Entonces, además de que tenemos una deficiencia de hierro por los alimentos, se está perdiendo también en el tracto gastrointestinal este hierro y por lo tanto la producción de la hemoglobina va a ser de manera inadecuada porque no tenemos este factor esencial para que se dé la producción de hemoglobina. En el caso de la anemia plásica, este tipo de trastorno es cuando hay una alteración directamente en las células madres mieloides porque se encuentran suprimidas, lo que produce una insuficiencia de la médula ósea para que se produzcan todos los componentes maduros de la sangre. Entonces aquí vamos a tener una pancitopenia, es decir, tanto no se están produciendo ni los eritrocitos y en el caso de que también hay una disminución en la línea granulocítica, por lo tanto va a haber una disminución total de la producción de los componentes pero en el resto puede ser secundario a un agente que está causando un daño directo a la médula ósea, como pueden ser los fármacos antineoplásicos cuando se está dando tratamientos de quimios o radioterapias también. El benceno y el cloranfenicol también se conoce que es pues predisponente para que se presente una anemia de este tipo. Esta es una imagen de una anemia plástica. En la de la derecha pues es una médula ósea de características normales. Lo que se ve así de color rosita son trabéculas óseas y entre estas trabéculas óseas pues se ve la proliferación de células en la médula ósea. Sin embargo, en la imagen de la izquierda, si se fijan, se ven todos estos espacios claros donde se sustituye la producción normal de células de la médula ósea por tejido adiposo. Entonces aquí, pues obviamente la producción de los componentes de la sangre, pues ya no va a ser la normal, la adecuada. En el caso de la anemia mieloptísica, este término hace referencia a cuando hay una infiltración extensa de la médula ósea, ya sea por tumores o por algún otro tipo de lesión. Pero lo que se da con mayor frecuencia en este grupo de anemias es cuando hay un cáncer metastásico, ya sea de mama, de pulmón o de próstata, y como va a haber una sustitución por células tumorales en este sitio, pues ya no va a haber una producción adecuada de todos los productos que normalmente se producirían en la médula ósea. Otro tipo de alteración que puede causar este tipo de anemia lo son la tuberculosis avanzada, la lipidosis y también la osteoesclerosis, que pueden presentar un cuadro clínico parecido, donde ya no va a haber una producción adecuada de la médula ósea precisamente porque hay una infiltración, ya sea por células tumorales o por algún factor diferente como lo es la tuberculosis. Este es un resumen de lo mismo que acabamos de comentar hoy. Y ya nada más aquí también ya le subí a la misma, aquí mismo en los archivos, la tarea de este tema que corresponde a poner las definiciones y las células en la patología que se observan con mayor frecuencia. Por ejemplo, aquí los esferocitos. ¿Cómo es un esferocito? ¿Dónde se ve un esferocito? ¿En qué tipo de patología vamos a observarlo? ¿Y qué es, no? ¿Qué es un esferocito? Les pongo, por ejemplo, aquí el dacriocito. Se observa en la sangre periférica en las anemias mieloptísicas y recibe su nombre por la forma de lágrima de los eritrocitos y lo vemos aquí en la imagen histológica. Entonces, en este básicamente es poner las definiciones de cada uno de los términos que les pongo aquí y en qué tipo de patología lo observamos, en qué tipo de anemia lo observamos. Y pues ya, como les comentaba, este tema está rápido, pues básicamente son las definiciones, no nos metemos tanto en las características porque esto pues ya lo van a ver cuando vean su clase de hematología, pero sí para que tener estos conceptos y básicamente pues ver cómo son las células que se presentan en cada uno de estas alteraciones por anemia. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí quedó claro? Bueno. Ajá. No, nada más le quería decir que
Tardé un poquito en entrar a su clase y no la quise interrumpir. Entonces, pues, no dije presente. Entonces, Ah, ok, muy ¿me bien. podría poner? Ahorita. Sí, claro Soy que Dino. sí. Ahorita ya te pongo. Ujú. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que...? Bueno, muy bien. Entonces, ya pues por hoy terminamos. Que tengan felices vacaciones y continuamos al regreso. Como les comento, ya me va a tocar también a mí la clase de regresando. Y pues por hoy ya sería todo. Gracias, doctora. Sí, Gracias, gracias a doctora. Gracias. ustedes. Muchas gracias. Gracias, descansen. Gracias. Gracias. Gracias, doctora.